Bueno, buenos días. Como siempre, Hello. bienvenidas a las nuevas, porque veo una cara nueva por aquí. Creo que no has venido antes, ¿verdad? Tú sí. Stephanie. Stephanie no ha venido antes. Hola. No, Bien, yo estoy con Debbie aquí, me encanta. hablando. Bienvenida, bienvenida. Bueno, Gracias. realmente lo que nos gusta hacer en esta reunión es arrancar desde el punto de la parashá y agarrar desde un punto de la parashá y tratar de profundizar el tema con mensajes para nosotros, para nuestra vida. La parashá de esta semana se puede dividir de alguna manera en dos partes, porque la primera parte es más de toda la parte del... Estoy tratando de apagar esto. Toda la parte del servicio en el Bet HaMikdash, toda una primera parte donde habla del servicio de los Kohanim en el Bet HaMikdash, cosa que ya hemos tocado bastante en estas semanas sobre el Mishkan, lo hemos hablado mucho. Y después el final de la parashá continúa con el tema de santidad, pero enfocado en lo que es kasher y lo que no es kasher, lo que es tamé, lo que no es tamé, lo que nosotros podemos comer y lo que no podemos comer. Esta semana, además, se empezó el nuevo ciclo de estudio de Rambam y, ay, disculpen, I'm in a class, dear. Is it urgent? Perdón. Ya, un segundito. Voy a dejar de grabar. Denme un segundito que mi hija está en el... Ok, como estábamos diciendo, entonces al final de la parashá habla de tumá, de tahará, de lo que es pureza e impureza y de lo que podemos comer y no podemos comer. Y como estaba diciendo, al final acabamos de terminar el ciclo de Rambam y entonces lo que quiero hacer hoy con ustedes es hablar un poquito de las leyes de Maimónides sobre pureza, impureza y cómo él lo explica a modo sencillo, que es la halajá, y después profundizar en las leyes del Rambam. Quiero aclarar, y justo tuve esta conversación con alguien este Shabbat en mi casa, alguien estaba estudiando las leyes del Rambam, no sé si han escuchado de un concurso que se hace en Nueva York tanto para niños como para niñas, del estudio de todo las mitzvot, del Sefer HaMitzvot, según está codificado como Maimónides lo tiene codificado, para niños, que si no me equivoco son 5 tomos, y entonces los niños creo que es cuarto grado hacen el primer tomo, sexto grado hacen el segundo tomo, y así sucesivamente hasta terminar los 5 libros. Yo les puedo decir que mi hija Relka participa en este concurso. Son exámenes que tienen que hacer, creo que son 4 exámenes al año, y después por los que sacan muy buenas notas, pues tienen premios y no sé cuánto y no sé qué, y al final hay como un Shabbatón, un viaje, no, ya no es Shabbatón, antes era, ahora es un viaje para todos los niños y hay un concurso final
sobre todos los 5 tomos de la Torah, del Maimónides. Y a mí me impacta cómo mi hija chiquita tiene tanta información de Torah a través de este estudio. O sea, yo puedo estar, no sé, estamos hablando, mi esposo y yo, algo de la parashá, o estudiando algo profundo, y menciona un pasuk, y Relka dice, yo estudié esto en el tomo de no sé qué, y empieza a decir la mitzvah, y yo me quedo loca. O sea, es una cantidad de información que yo digo, la capacidad de un joven de aprender es tan impactante que qué chévere cada oportunidad que hay de llenarlos de Torah. Y les recomiendo, si alguien tiene hijos en las edades de 4º grado para adelante, métanlos. O sea, mi hija Hadassah, por ejemplo, no se metió para el primero y segundo tomo, ni el tercero, creo que se metió solo para el cuarto y el quinto. No pudo hacer todo porque me dormí, no supe, no sé. Ahora no sé qué pasó. Pero solo en cuarto y el quinto que hizo, y estoy inventando, porque puede ser que hizo más, menos, no importa. Lo que hizo es tanta información. Si ustedes tienen hijos en estas edades, o nietos en estas edades, o conocen gente con hijos en esa edad, se los recomiendo full. De verdad que es, bueno, díganme y después les digo más, pero es una cosa increíble. Bueno, entonces hoy lo que, lo que quiero, lo que quiero hacer con ustedes es hablar un poquito de esas leyes de Rambam que habla de Tumá y Tara y cómo, qué mensajes tiene para nosotros. Entonces, si uno abre las leyes de Rambam sobre la comida que se puede volver tamé. Es importante saber cuándo la comida se puede volver tamé. ¿Por qué? Porque al ingerir esa comida, entonces obviamente tú te vuelves tamé. Tamé significando impuro. Puro. Impuro, básicamente, si yo lo quisiera definir, es un estado de desconexión de Dios, que es obviamente lo contrario a lo que queremos. Entonces, ¿cuándo se puede convertir la comida en tamé? El Rambam primero da 2 halajot, 2 leyes, y después, en un tercer capítulo, agrega otra ley más. ¿Cuáles son las primeras 2 leyes? La primera ley es que para que una comida se vuelva tamé, necesita como primera condición ser una comida designada para consumo humano. O sea, un tomate se puede volver tamé porque es algo designado para el humano comer. Puede ser que a ciertas personas no les guste el tomate, pero el tomate es una comida típica para un humano de comer. A diferencia de, por ejemplo, ciertas pajas o pastos o arbustos que quizás los animales lo comen, pero que nosotros los seres humanos no lo comemos. Entonces la paja no va a adquirir nunca el criterio de ser también, de ser impuro, mientras que un tomate podría. ¿Cuál es la segunda condición para que una comida se vuelva también? Una vez que es una comida apta para consumo humano, la segunda condición es que se tiene que mojar con uno de los 7 tipos de líquidos que se llaman Mekabel Tumá, que cuando uno lo estudia en la yeshiva, en los colegios, cuando estudian estas 7 líquidos, o sea, se consideran como líquidos que pueden pasar tumá, se designan con la frase Yad Shohet Dam. Yad Shohet Dam. Son abreviaciones que los Jajamim nos enseñan como para aprenderte cuáles son esas 7 líquidos. Entonces, Yad Shohet Dam, la primera es Yain. El vino puede pasar tumá. La segunda es Dvash, que es miel. La tercera es Shemen, que es aceite.
La cuarta es jalá, que es leche. La quinta es tal, que es rocío o lluvia. La sexta es dam, que es sangre. Y la última es maim, que es agua, que es la que encapsula todas. Entonces ya shohet dam es vino, miel, aceite, leche, em, tal, rocío, sangre y agua. Estos son los líquidos que pasan tu mano. Entonces, si ese tomate, que es apto para el consumo humano, se mojó con cualquiera de estos 7 elementos y estuvo en contacto en un lugar de tumá, el tomate se vuelve tamé. Después el Rambam continúa, Maimónides continúa y agrega una tercera ley. ¿Cuál es la tercera ley? Dice que solo si está desconectado completamente de la tierra, pero si tiene un poquito de todavía conexión con sus raíces, entonces no es Mecabel Tumá, porque realmente cualquier fruta, cualquier cosa, cualquier comida que crece de la tierra, obviamente en algún momento va a estar en contacto con lluvia y con diferentes tipos de líquidos. Entonces, el Rambam dice, no, mientras está en el árbol, se puede mojar torrentes, le puedes poner miel, sangre, todo lo que tú quieras, todos los líquidos que quieras. No es Mecabel Tumá hasta que se desprende de su fuente y solo desde ese momento puede empezar a adquirir Tumá. Ahora, esta es la ley. Y la ley es importante saberla. Es más, empieza. Dije que no íbamos a hablar de pesas, pero bueno, vamos a tocar el punto de pesas. En pesa, uno de los simaneja ceder, uno de los pasos del ceder es carpaz. ¿Qué es carpaz? Que nos hacemos netilat yadayim antes de comer una comida que vamos a untar en agua, precisamente por eso. Porque en teoría, cualquiera de estas comidas, si la vas a untar en estos líquidos, deberías hacer netilat yadayim sin brajá, según una de las opiniones, antes de comerlo, porque pudiese haber estado en contacto con tu mano. Entonces, carpaz es precisamente cuando nos lavamos las manos sin brajá, porque vamos a untar, dependiendo de la costumbre de cada persona, si es una cebolla, si es una papa, si es un celery, si es un apio, whatever it is, pero algo que pudiese haber adquirido tu mano y se va a untar dentro de un líquido que es el agua. Entonces, ahora que no sabemos la alajá, ok, interesante. Vamos a ver qué mensaje tiene para nosotros esta alajá y para nuestra vida. Entonces, para poder analizarlo, primero tenemos que entender cómo funciona la tumba, cómo funciona la impureza. Y es importante saberlo porque nosotros, nuestra aspiración en la vida es estar en pureza, es estar en conexión con Dios. Y entonces hay que saber cómo funciona la impureza, eso que nos desconecta de Dios, para no caer en ello. Entonces hay que entender que el primer punto que hay que entender es que la impureza, la tumá, solo va a entrar donde hay una posibilidad de kedusha. Mientras más grande la posibilidad de kedusha, más va a tratar de entrar ahí la tumá, desplazar la kedusha y en ese espacio adquirir su vitalidad. Kedusha es todo lo que nos acerca a Hashem, todo lo que nos santifica, todo lo que nos recuerda que no somos como todas las naciones, que no somos como todas las personas, que cada uno de nosotros es único, especial, diferente, con una misión sagrada que Hashem le encomendó a cada uno de nosotros. O sea, hay algo que
yo puedo hacer que ninguna de ustedes puede. Pero hay algo que cada una de ustedes puede hacer que ninguna de nosotras, las demás, yo incluida, podemos hacer. Porque Hashem nos encomienda a cada uno de nosotros un rol, una misión, una responsabilidad. Y eso nos separa y nos hace diferentes a todos los demás. Es un concepto muy importante entender. Nunca me voy a olvidar cuando escuché de Rabbi Simon Jacobson decir que eh, él tiene muchas conversaciones y muchos shurim con muchas personas muy alejadas del judaísmo y cuando escribió su libro, que, que creo que todas conocen, que se llama Hacia una vida plena de sentido, es un libro muy, muy sencillo de leer, pero muy profundo a la vez. Y él dice que hay un capítulo donde él escribe sobre, él pone una frase en su libro donde él pone que el nacimiento es Dios diciéndote, o sea, tu nacimiento es Dios diciéndote, te necesito. Hay algo que yo necesito que tú hagas que más nadie en el mundo puede hacer. Y él después recibió una carta de un muchacho que le dijo que estaba muy deprimido, que estaba muy triste y que estaba a punto de suicidar. Y el muchacho le comenta a Rabbi Jacobson, le escribe una carta diciendo, cuando yo leí esa frase, yo decidí que no podía tomar mi vida porque Dios me necesita y yo lo que tengo que descubrir es qué es lo que Dios necesita de mí. No tenemos que estar en un estado tan desesperado como el de este chico, o joven o hombre, no sé la edad que tenía la persona, em, para entender la profundidad de saber que hay algo que Dios quiere de mí, que solo yo puedo hacer. Y eso es algo muy, muy importante. Ahora, donde está ese potencial, Hashem me da la fuerza, la vitalidad, toda la energía, todo lo que yo necesito para lograr. Pero ¿qué pasa cuando desperdicio esos regalos que me da Hashem, esa fuerza, esa energía? Entonces, cuando hay un hueco, un vacío, la tumá viene en ese espacio donde hay tanto potencial de Kedushá y como está el vacío, la tumá se mete y chupa esa vitalidad y esa energía como para agrandarse la impureza, lo contrario a la pureza. Pero entonces, mientras más importante tu misión, mientras más posibilidad de Kedushá hay, más la tumá quiere entrar en el vacío y en el hueco que dejemos, porque más fuerza va a adquirir. ¿Van conmigo hasta ahora? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, por eso, la, la paja no va a adquirir tumá, porque no tiene una misión con tanta fuerza como quizás la tenga la comida que sí está designada para el ser humano. Ahora, el cuerpo judío, no es el momento para hacer el análisis completo ahorita y profundizarlo, pero el cuerpo judío tiene mucho potencial de Kedushá. ¿Por qué? Porque es el hogar de la Neshama, y la Neshama tiene un potencial infinito. Y por lo tanto, es un lugar donde la Tumá quiere meterse. Fíjense que una de las más fuertes Tumá que existe según la Halajá es la que se llama Tumat Met, donde donde hay una persona que se murió, porque ahí había tanto potencial y ahora hay un vacío y en ese momento, en ese instante, la Tumat trata de entrar y chupar lo que puede. Entonces, el momento de Tumat Met es un momento donde hay una Tumat tan fuerte que, por ejemplo, un Cohen no puede estar, no puede no solo no tocar un cuerpo de alguien que acaba de fallecer, sino que no puede estar en el mismo lugar.
No puede estar en el mismo lugar donde hay un fallecido. Tiene que salir de la casa, por ejemplo, o salir del cuarto, o como sabemos, no puede estar donde hay un cementerio, etcétera, porque es el cuerpo en ese momento tiene mucha tumá, pero la tumá indica la posibilidad que Dusha, que no se dio en ese instante. Entonces, cuando hay tumá, significa en conclusión que hubo posibilidad de que Dusha. Y eso es una cosa que hay que entender. Ahora vamos a tratar de entender las tres condiciones que nos dio Rambam. Entonces, si bien quiero decir que todo lo que vamos a profundizar no es contradicción de la halajá literal. La halajá literal es lo que es la halajá literal. Y quiero acotar, que esto es lo que iba a decir antes y no lo terminé diciendo porque me fui. Rambam no es el codificador de halajot como nosotros actuamos hoy en día. En la Gemara está llena de opiniones, de diferentes puntos de vista en cada segmento de la halajá, y cada cosita de la halajá tiene siempre discusiones y opiniones. Al final hay una sola halajá para todo el mundo. Y el típico ejemplo que siempre damos es el ejemplo de Bet Shammai y Bet Hillel. El famoso ejemplo donde Bet Shammai decía que la primera noche de Hanukkah hay que prender 8 velas, y la segunda noche 7 velas, y la tercera noche 6 velas, que no es como hacemos, pero los alumnos de Bet Shammai, en sus estudios, esa era su perspectiva y su forma de ver el cumplimiento de la halajá de Hanukkah. Sin embargo, si ibas a sus casas, ¿cómo prendían las velas? Como le indica la halajá de Bet Hillel. Entonces, las diferentes opiniones no significan que son la halajá como la cumplimos. Entonces, justamente este Shabbat tuve a alguien en mi casa diciéndome, estaba estudiando las leyes, perdón, ponte aquí para verte y que no me dé tortícolis, gracias. Bienvenida. Me dijo, estoy estudiando las leyes de Maimónides y no me cuadra, y me dijo una ley, le dije, tienes razón, esta no es la ley como la cumplimos nosotros. El hecho que Maimónides la pose en su Sefer Mitzvot no significa que esa es la halajá como nosotros cumplimos el Masé, pero es importante saber todas las diferentes opiniones por muchas razones. Primero, porque el Uvelu Dibre Elohim Chaim. Todas las diferentes opiniones no son que una es correcta y una es incorrecta. Todas tienen su correctitud, si esa palabra existe. Todas tienen su verdad. Todas tienen, porque cada una es desde otro punto de vista. Es por ejemplo, si una mamá viene y me pregunta, Hani, ¿tú crees que sea correcto que en la educación de mi hijo yo sea estricta? Sí, yo sí creo que yo creo que es correcto ser estricto. Me parece súper importante la disciplina, el orden, que el niño sepa lo que es correcto, lo que no es correcto, o sea, los boundaries, los límites, todo eso es muy importante. Los horarios, muy importante. Y otra mamá va a decir, ay, no, pero a mí me parece que es importante ser flexible. También, también es importante en determinados momentos ser flexible. Ah, pero ¿cuál es? ¿Hay que ser flexible o hay que ser estricto? Ambas. Ambas son correctas. Ahora, según la halajá, según la ley, yo te diría, mira, en una situación de un niño sano, de un entorno donde todo está bien, sé estricto. Y cuando lo necesites, sé flexible. En un entorno donde las cosas están disfuncionales, no puedes ser estricto. Tienes que empezar por la flexibilidad. Entonces, la forma de llevar las cosas a la práctica no siempre pueden ser de una sola manera.
Pero la alajá es de una sola manera. Pero ¿qué pasa? Cuando tú sabes todos los divrei elu ve'elu divrei Elohim Chaim, que significa tanto esto como esto es la palabra de Dios vivo. O sea, cuando tú tienes el completo Gemara, es cuando tú puedes ir a donde el rabbi y hacer una pregunta, mira, pero mi situación es tal, entonces no puedo tal. Pero yo veo que la ley dice que tengo que hacer tal, pero ¿cómo hago si no sé cuánto y no sé qué? Entonces el rap te va a decir, claro, esta es la ley, pero cuando tú entiendes el entorno completo, entonces yo te puedo decir que partiendo sobre aquí podemos hacer esto. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Que la vida no es blanco y negro. Y uno tiene que entender el todo. Entonces, todo esto para decirles que Maimónides, Rambam, no es el autor de la halajá como nosotros lo cumplimos. Sin embargo, es importante estudiar Maimónides y es importante entender lo que nos enseña porque nos da las bases de lo que va a ser la halajá. Entonces, la halajá, cuando algo, una comida, se vuelve también, es cuando tres condiciones. Y eso no cambia. Cuando es Raúl y la Gilatata, cuando es algo que es para que el ser humano coma, cuando se pone en contacto con uno de los 7 líquidos antes mencionados y cuando ya se desprendió de su origen. Pero ahora vamos a profundizar. Las palabras de Rambam son Ra'ui le agilat Adam. ¿Qué significa Ra'ui le agilat Adam? Para entender lo que significa, ¿cómo traduzco Ra'ui? Voy a traducirlo como designado, pero no es la traducción correcta. Appropriate, apropiado. Apropiado para el consumo humano. Hay que entender qué es Adam. ¿Qué es Adam? Adam viene de la palabra Adam, que es el ser humano. Viene de 2 traducciones posibles. Adamá, que significa tierra, que es de donde viene el ser humano. El ser humano fue creado en la tierra. Pero, ¿cuál parte del ser humano fue creado en la tierra? El cuerpo. Y el ser humano no es solo cuerpo. El ser humano es cuerpo y alma, neshama. Entonces, ¿cómo se llama la parte de la neshama de Adán? ¿Por qué se llama como tierra? Adán debería ser completo. Entonces aquí viene la segunda palabra de Adán. En hebreo, la palabra domé significa parecido a, como. O sea, eh, a mí me dicen, por ejemplo, que mi hija Ricky domé li, que mi hija Ricky se parece a mí. Eso es lo que me dicen. Adamé significa me parezco. Entonces, nuestros Jamim dicen que si bien Adán puede traducirse como Adamá, también puede traducirse a Adamé le Elión, parecido al superior. Adán, cuando fue creado con la Neshama, que es como, que es igual a Hashem. Entonces el ser humano tiene ambas, Adamá, tierra, pero también tiene Adamá le Elión, que se parece a Hashem, que es igual a Hashem. Esa chispa divina. Muy bien. Y por eso hay un paso que dice, Atem Kruim Adam. Cuando habla sobre Bnei Israel, dice, ustedes son llamados Adam, porque el judío refleja a Hashem a través de su Neshama. Ahora, cuando estamos hablando de la tumá de la agila, la tumá de los alimentos, entonces ya sabemos lo que es Adam. Pero ahora vamos a hablar qué es agila. Agila, espiritualmente, se traduce como las necesidades del alma. Agilazo en físico son las necesidades del cuerpo. Es más, halásicamente, aunque agila se refiere a comer, implica mucho más que comer. Muchas veces las halajot de agila incluyen, por ejemplo, en conceptos de parnasá, porque al final la parnasá es para
comer. Entonces, todas las leyes que tienen que ver con Parnasá, que Parnasá se traduce como sustento, ¿ok? Todas las que tienen que ver con negocios, que tienen que ver con creatividad, con muchas cosas, todo va a caer bajo la categoría de agilá, porque agilá son las necesidades del cuerpo, pero el alma también tiene necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del alma? Las necesidades del alma, el alimento del alma, es el estudio de la Torah, es el cumplimiento de las mitzvot, es esa conexión con Hashem. Principalmente el estudio de la Torah, pero en general, esa conexión con Hashem son las necesidades del alma. Otra vez, agilá en su forma más específica, ojen, en la Neshama es estudio de Torah. Pero de la misma manera que cuando la Gemara habla de Ogel, a veces se refiere a todo lo que involucra llegar a esa agilá, como por ejemplo Parnasá, de la misma manera incluso el cumplimiento de mitzvot, que cabalísticamente realmente no es específico nutrición del alma, sin embargo cae como la categoría de las necesidades del alma. Entonces, entendiendo esto, vemos que Ra'uy Lahuilat Adam se puede traducir como las necesidades espirituales que tiene la Neshama. Y el Rambam nos está diciendo que nuestras necesidades espirituales también pueden, si no nos cuidamos, le cabe el tuma, ser fuente de energía negativa. Por ejemplo, muchas veces me hacen una pregunta a mí, ¿ok? Un poquito porque me bajé la voz, perdón. Muchas veces me hacen esta pregunta. Hani, escuché que no se puede decir Teilim de noche. ¿Eso es verdad? Halágicamente, ¿es verdad que no se puede decir Teilim de noche? ¿Quién me quiere responder? ¿Se puede decir Teilim de noche o no se puede decir Teilim de noche? No se puede, pero depende de las necesidades. Voy a ser un poquito drástica. Según la halajá, sí se puede decir Teilim de noche siempre. Siempre. No hay ninguna parte en la halajá que dice que no se puede decir Teilim de noche. Y sin embargo, todo el mundo sabe que no se dice Teilim de noche, hay una excepción. Guay. Si halajicamente sí se puede, ¿por qué no lo decimos? ¿Y por qué tanto sabemos que no se dice Teilim de noche? Y les voy a explicar por qué. El Teilim tiene mucha fuerza, mucho poder. Está escrito que si supiéramos la fuerza del Teilim, no pararíamos de decir Teilim todo el día. Estuviéramos diciendo Teilim todo el día. Yo voy a hacer una confesión. A mí me cuesta decir Teilim. Ustedes saben que diferentes personas tienen cosas que les es más fácil y diferentes cosas que son más difíciles. A mí me cuesta decir Teilim. He enseñado Teilim. He dicho esta frase de la importancia y la fuerza que tienen los Teilim 800,000 veces en mi vida. Me sigue costando. Y la verdad es, porque yo misma no, debe ser que no entiendo la fuerza que tienen los Teilim. Mi esposo, yo siempre le digo que Dios lo bendiga, dice Teilim por los dos. Porque él dice Teilim y todas las horas de Teilim todos los días. Y yo, Shui, menos mal que somos una parejita, dice los Teilim por mí. Después ustedes me pueden regañar. Yo digo Teilim, pero cuento con los de él. Porque yo digo lo mínimo indispensable, no digo tantos Teilim. Si supiera la fuerza, lo diría todo. ¿Qué pasa? Está escrito que todo lo que ocurre en este mundo es reflejo del mundo espiritual. Y el mundo espiritual refleja el mundo físico. O sea, es un va y viene. Es decir, por ejemplo, cuando es de día, hay más energía de luz. Cuando es de noche, hay más energías negativas, sueltas, por decirlo de alguna manera. Estoy simplificando conceptos profundos de manera como si fuéramos niños, pero es como les digo, yo no entiendo la profundidad, entonces lo estoy diciendo en un idioma que nosotros la podemos entender. Pero la noche es un reflejo de que no hay tanta luz espiritual. Entonces, ¿qué pasa?
El Teilim tiene tanta fuerza que si alguien como yo, que me cuesta decir Teilim, agarra un Teilim de día y dice sus Teilim, pero les voy a confesar, yo digo mis Teilim y la cabeza, la boca está diciendo las palabras, pero la cabeza está pensando en lo que tengo que hacer y en lo que tengo que decir y en lo que va a pasar después. La cabeza está en otra parte. Entonces, de día, dije Teilim. La preocupación cabalística, no halájica, de decir Teilim de noche es que si tu cabeza va a estar donde no tiene que estar, entonces en vez de darle fuerza tu Teilim a la luz, Has Shalom, la tumá y la oscuridad pudiese agarrar fuerza de tus Teilim. Y entonces es mejor no decir Teilim de noche para no caer en una Hani como yo, que cuando dice Teilim está, tú sabes, en otras partes, y yo no darle fuerza a las energías negativas. Y se explica que cuando estás diciendo Teilim por alguien enfermo, una situación delicada, por una situación importante, que de verdad te tiene angustiada, tu cabeza va a estar exactamente donde tiene que estar. Entonces no hay la preocupación de que el Teilim le dé fuerza a lo que no es. ¿Van conmigo? Entonces, halásticamente se puede decir Teilim de noche. Cabalísticamente cabal- te dicen, cabalísticamente te dicen, si no vas a tener tu cabeza donde es, trata de decir lo mejor de día. ¿Ok? Ok. Todo esto a modo introductorio, ¿no? ¿Qué les quería decir? Nosotros, nuestra Neshama tiene necesidad. Y a veces hacemos cosas que parecen buenas, pero si no las hacemos correctamente, pudieran caer en Mekabel Tumá. Y ese era un ejemplo. ¿Para qué nos dice Rambam? Para que ninguna de nuestras acciones caigan en Mekabel Tumá. By the way, hay un cuento que, que una vez un Hasid vio al Rebe, antes que fuera Rebe, dando tzedakah de noche. Y le dijo, de noche no se da tzedakah. Lo mismo que, lo mismo que, lo mismo que Telim, es el mismo concepto. O sea, el concepto es el mismo. Entonces, le dijo, no era Rebe todavía, y le dijo, el Rebe sonrió y le dijo, no sé exactamente cómo le dijo, no revisé el cuento ahorita, pero algo así como que, bueno, todos necesitamos tener nuestros pecados, que este sea mi pecado. Seguramente el Rebe tuvo la cabana correcta, o sea, no me preocupa la tzedaká que el Rebe dio de noche, pero es el concepto de entender que incluso cuando estás haciendo algo positivo, si no lo estás haciendo correctamente, puede tener kibul. Entonces uno tiene que cuidarse de eso. Y para eso uno tiene que entender cómo nos cuidamos de eso. Y estas son las 3 leyes que el Rambam nos enseña. ¿Cuál es la primera ley? Como acabamos de decir. Tiene que ser Raúl Leajilat Adam. Tenemos que saber y reconocer cuáles son las necesidades de mi alma. Ese es el primer paso. Saber qué es apropiado para mi alma. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita mi alma? Estar en conexión con el concepto de alma. Hay una alajá que dice, no es alajá, perdón, hay un concepto que dice que cuando nosotros hacemos korbanot o diferentes mitzvot, estamos kiviahol, estamos como si fuera, esa es la traducción de kiviahol, como si fuera alimentando a Dios.
Lo que dijimos antes, el nacimiento de una persona es Dios diciendo, te necesito. Dios nos necesita. ¿Cómo que Dios nos necesita? Dios no necesita nada. Dios es Dios. Pero Dios elige necesitarnos. Es como un matrimonio. Lo hemos hablado anteriormente. Cuando muchas veces uno piensa, un muchacho se le acerca a una mujer y le dice, no puedo vivir sin ti, te necesito en mi vida, yo sin ti no soy nada. Si un muchacho se te acerca a ti de esa manera, sonará romántico, no te cases. Porque tú no te quieres casar con un ser que no puede vivir sin ti, que es incompleto. Tú te quieres casar con alguien que diga, yo estoy bien, pero te quiero en mi vida. Elijo tenerte en mi vida, elijo necesitarte. No es lo mismo que sin ti no puedo vivir. Entonces, un hombre deprimido no me sirve. Lo mismo yo, cuando me entrego con mi pareja, no puede ser de una forma donde yo sin ti no puedo. No, yo puedo, pero no quiero sin ti. ¿Me están entendiendo? Hashem puede sin nosotros, pero elige necesitarnos. Y cuando dice que son, em, que, que, que lo primero para Mikabel Tumá es que tiene que ser designado para Gilat Adam, quiere decir que es designado para tener ese gran potencial de conexión con Hashem. Porque recuérdense que la Tumá solo busca lo que mayor potencial de Kedushá tiene. Entonces, cuando a mí me dicen que yo soy una persona, lo que me están diciendo es que yo me parezco a Hashem y que tengo potencial importante. Y ese es el regalo que Hashem me da, con el regalo de la vida. Pero eso no es suficiente. No es suficiente que sea designado para Raúl Leajilat Adam. By the way, por ejemplo, en la Sukkah, el Shah que usamos, tratamos que no sea Raúl Leajilat Adam, para que no sea Mekabel Tumá. Y entonces usamos paja, bambú, cualquier tipo de verde que no tiene comida que pueda estar saliendo de ahí. ¿Ok? Fruto, exactamente. Hay un concepto interesante en la Mishnah, en la Mishnah no, en la Gemara, con la cual el Rambam no está de acuerdo. El Rambam opina igual que los Jajamim. Pero hay un concepto interesante donde Rabbi Shimon dice que cualquier comida que es azur leajilá no recibe tumá. ¿Qué dice Rabbi Shimon? Por ejemplo, si estás en Israel y un árbol nace y en sus primeros 3 años sabemos que se llama orlá, y esos 3 primeros años esa fruta está prohibida para nosotros comer. Según Rabbi Shimon, como está prohibido comer, no lo podemos comer, entonces no le va a caer tumá. ¿Por qué? No tiene Ra'uy Gilat Adam. Los Jajamim dicen, bueno, es verdad, no es Ra'uy Gilat Adam, pero habrá el Adam que lo come. Entonces dicen que sí me cabé tumá y Rambam está de acuerdo. Pero es interesante ver hasta dónde pueden llegar las diferencias de opiniones, de entender a lo que le puede llegar Tumá o a lo que no le puede llegar Tumá. Pero ¿cuál es el segundo ejemplo que dijimos? El segundo ejemplo no, la segunda condición. La segunda condición es que tiene que tocarle uno de los 7 tipos de líquido. Ahora hay un concepto que es el líquido. Cabalísticamente el líquido se considera algo que viene desde arriba y baja hasta abajo.
La lluvia cae y va a bajar hasta lo que más puede bajar. Va a bajar, 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 bajar y siempre va a estar en descenso. Ese es el líquido. El líquido siempre está fluyendo, pero no solo siempre está fluyendo. El líquido también es lo que mueve las cosas de un lugar a otro. Por ejemplo, en nuestra digestión. Si tú comes, necesitas el líquido para ayudar a mover esa comida dentro de tu sistema digestivo. Si fuera solo puro em, comida seca, no tendría ese movimiento dentro del cuerpo. Y la tercera cosa, que es que incluye el líquido, es que el líquido es un conectador, un conector, no sé cómo se dice, un conector. O sea, si tú quieres, por darles un ejemplo, vas a hacer una masa, quieres conectar las diferentes partículas de harina, necesitas líquido para mezclarlos. Las harinas secas nunca se van a volver una sola entidad hasta que no le agregas un líquido. Entonces el líquido tiene tres características. Uno, que baja. Dos, que mueve. Y tres, que conecta. Bueno, conecta, mezcla. Sí, ambas. Si una comida no se moja, no tiene potencial de kedusha. Y por lo tanto no va a tener tuma. Porque es el líquido, ¿cómo se dice? Moisture. El, moisture. Bueno, es la parte líquida y no seca la que atrae kedusha. En términos judaicos, moisture se dice lichluj. Lichluj es lo que le da, cuando alguien te dice, no hagas bueno, en español también se puede decir, ¿ah? Humedad. En español también se dice, cuando alguien hace las cosas de una forma muy seca, ¿verdad? Cuando alguien es muy seco. Alguien seco es cuando, por ejemplo, imagínate a alguien que hace el sol, pero las hace de una forma seca. ¿Qué quiere decir seca? Le falta humedad, le falta pasión, le falta sentimiento. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Eso no sirve. Si lo que vas a hacer positivo, lo vas a hacer como hábito o de una forma seca, una forma sin sentimiento, no estás atrayendo kedusha. No estás atrayendo kedusha. Entonces es muy importante. Automático. Ojo, no quiero decir no sirve, pero no es la forma de traer la kedusha completa. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Con todo esto voy al concepto, al concepto de que un judío quiere siempre conectarse con Hashem. Y más que conectarse con Hashem, quiere que todo lo que hace, lo haga con estas tres condiciones. Primera condición, conectándose con su Neshama. Conectándose con su Neshama significa aware, concientizando la presencia de la Neshama dentro de él. Hay que concientizar. Pero también hay que concientizar la importancia de que necesitamos lichlu, que necesitamos ese sentimiento, ese calor. El calor es lo que trae la humedad. If you think about it, ese calor, esa pasión es necesaria. Y finalmente, la tercera alajá. La tercera alajá es la alajá de que tiene que estar conectada con su fuente. Tenemos que saber que todo lo que hacemos tiene que ser algo que nos está conectando con nuestra fuente. ¿Qué quiere decir conectando con nuestra fuente? Todos tenemos esa neshama, pero no es suficiente concientizar su existencia. Tenemos que tener conciencia de algo muy importante, que a veces se nos olvida. A veces nosotras somos duras con nosotras mismas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que soy dura conmigo, que
me juzgo a mí misma y me molesto conmigo misma de cómo actué. Y entonces, ¿qué ocurre? Como dijimos la otra vez, eso hay que tomarlo, eso es bueno, porque si uno no reflexiona y uno no hace su análisis propio, no crece. El problema es que nos enganchamos en eso. Es como el parálisis por análisis. ¿Saben? Las compañías que se paralizan por demasiado análisis. Nosotros también hacemos eso. ¿Y qué pasa? Me empiezo a pensar como esa cosa negativa, me juzgo y entonces yo me volví eso. Como yo siempre le digo a las novias, si tu esposo deja las medias en medio de la sala, a veces, si nos agarra de un mal momento hormonal, nuestro esposo se convierte en un par de medias en la sala. O sea, lo convertí, o sea, todo su ser es un par de medias en medio de la sala. Y la verdad es que nosotros no nos casamos con un par de medias en medio de la sala. Él tiene muchas cualidades, entre las cuales está un par de medias en la sala. But that's not his whole being, no es todo su ser. De la misma manera que cuando yo me juzgo, no me puedo paralizar por el análisis y yo convertirme yo en un par de medias en medio de la sala por decir cualquier estupidez o cualquier cosa que yo me estoy juzgando. ¿Y cómo lucho contra eso? Lucho contra esto con la primera palabra que sale de mi vocabulario. מודה אני לפניך מלך העולם, שחזרת בי נשמתי בחלה, רבנו. Sabemos que según la halajá, podemos decir esas palabras incluso antes de hacer Netilat Yadayim. ¿Por qué? Porque no tiene el nombre de Dios. Esa es la halajá. Pero la Kabbalah explica que la razón que podemos decir Modeani antes de Netilat Yadayim es porque el Modeani es la esencia del Yehudi. Es ese primer coso que sale de tu boca en la mañana. Y ese primer coso que sale de tu boca en la mañana es tu esencia. Y tu esencia es tan profunda que no hay tumá que la pueda afectar. No existe tumá que pueda afectar tu esencia. Y por ende no existe tumá que pueda afectar tu modiani. Y por eso lo puedes decir inclusive antes de Netilat Yadayim. Porque honestamente, lo lógico fuera sentarte en tu cama y decir, hacer Netilat Yadayim y después decir modiani. Nos sentamos, decimos modiani, inmediatamente nos hacemos Netilat Yadayim. Ahí mismo al lado de nuestra cama. Porque todas las mañanas reconocemos que sí, claro, yo anoche pensé todo lo que voy a corregir hoy. Claro que lo pensé anoche, porque reflexioné antes de irme a dormir. Pero me despierto con la actitud de que yo soy un pedazo de Hashem. Hay una parte de mí que es perfecta, que es pura. Y con eso hoy voy a tratar de hacer un mejor día. Concientizando mi Neshama, metiendo vigor, calor, humedad en mi vida, pero sabiendo que hay una parte de mí que nada ni nadie puede afectar para nada. Y cuando entiendo eso, puedo empezar un día judío. Y por eso es tan importante empezar tu día con tu modiano. Si bien la Shema en la noche es importante porque es el momento de reflexión de cómo fue mi día y cómo va a ser mañana, más importante es hoy amanecer y saber Modeani. Modeani significa que yo confío en Hashem, que Hashem me está dando un nuevo día. Pero también es que Hashem confía en mí, que Él me está dando un nuevo día. Un nuevo día con todas las herramientas y con toda la fuerza para hacer de hoy un día de conexión con Hashem. Y cuando empiezo mi día de esa manera y concientizando eso y agradeciendo a Hashem las posibilidades que me da y agradeciendo todas las circunstancias y todas las brajot que me da para hacer lo que tengo que hacer hoy, entonces va a ser un día lleno de Kedushá y Dios mediante, sin tumba. ¿Alguna pregunta? Me fui demasiado. Qué bella clase, Honey. Thank you. Beautiful. Bueno, es una cifra Wow, es una hasta profunda. Wow. es una cita del Rebe, agarré una parte de ella
no la terminé, pero me parece que es importante. Hay que despertarse, modé, ani, no solo decir las palabras, sino concientizar. Hashem quiere algo de mí y me está dando todo para hacerlo. Let's grab the day. You're right. Espectacular, Hani, gracias. Bueno, si no hay preguntas,